Amigos de En Perspectiva, un saludo desde la capital de la República. Les recordamos que este programa lo pueden ver en vivo, en directo, a través de Facebook Live, así que no se lo pierdan si tienen esa oportunidad. Bueno, el proceso electoral en otro país, perdón, ayer logró pues la definición ya de otro partido más que de manera formal escogió su candidato a la presidencia de la República. Eso por una parte. Por la otra, está el hecho de los códigos de ética que deben primar, perdón, como respuesta a los escándalos de corrupción que se han suscitado en Panamá. Disculpen, porque el futuro es un poco incierto en esto que se llama la época de la posverdad, que esa ha sido la palabra del año de acuerdo al diccionario de Oxford. Época de la posverdad, estamos en la época de los ingleses llaman fake news, las noticias falsas, pero sobre todo que estamos siendo testigos del número importante de mensajes a través de las redes sociales que están causando mucho dolor en muchas familias, mucho desprestigio, sin que hayan verdaderamente personas que den la cara, que den el rostro. Esa es una de las diferencias entre los medios de comunicación y las redes sociales. El número importante de ofensas que circulan por las redes sociales sin padre ni madre, porque no tienen un nombre, un rostro, entonces está causando inquietud y malestar. Y hay que evitar este tipo de prácticas que pueden traer más que zozobra algún día hasta violencia, y eso es lo que hay que realmente evitar, que pueda darse este tipo de situaciones verdaderamente lamentables. Así que hago el llamado de atención para evitar caer en este tipo de clara irresponsabilidad, porque se puede, es desmesurada la cantidad de, incluso personas que están jugando a la política, están utilizando las redes sociales para ofender dignidades, lastimar apellidos, ensuciar prestigios, ¿no? Así que siento que es hora de hacer un alto para evitar esto, porque se acerca la campaña política. Y un recuerdo ingrato de las elecciones del año 1989, cuando aquí se atacó el honor de muchísimos jugadores de la política, y eso de género en violencia, y la violencia de género un golpe de Estado, como ustedes saben, al final del año 80, perdón, del año 68. Entonces, de ahí la importancia, primero, de fortalecer la institucionalidad para evitar precisamente el descarrilamiento de lo que ha sido digamos, una democracia donde se ha respetado lo fundamental, que es el resultado. Al que ganó, se le dio la presidencia. Generalmente, hasta ahora, la tradición ha sido que ha ganado la oposición. Antes del año 60, incluido hasta el año 67, 68, había siempre problemas de que la oposición veía a duras penas la posibilidad de ganar las elecciones, porque habían artimañas y otro tipo de actividades que no respetaban el voto. Bueno, ya felizmente desde la nueva república, como yo le llamo, después del año 1990, se respetó la decisión de los votantes, y está aquí una vez puesta a prueba en estas elecciones de 2024 qué es lo que va a ocurrir, porque estoy viendo que hay varios candidatos que será congelado la sonrisa porque están siendo exhibidos
por corrupción, entre otras cosas. Entonces yo creo que una de las posturas que me gustaría escuchar es que van a ser los candidatos para lograr recuperar la transparencia en este país, porque sería una forma eficiente de reducir los altos niveles de corrupción. ¿Cómo van a hacer con la educación? ¿Qué van a hacer con la caja de seguro social? Me gustaría escuchar propuestas serias, el manejo transparente y cristalino de los dineros del Estado, el castigo a los corruptos. O sea, hay tantas cosas que están en juego en este país como el futuro de nuestros hijos. Y está también el futuro del país que está en riesgo ante el aumento desmesurado y hasta obsceno de la corrupción y la consolidación de la impunidad y la fragilidad de la institucionalidad. Entonces, todos los candidatos presidenciales, sin excepción, deben hacer una presentación a la ciudadanía describiendo cuáles van a ser o cuál va a ser su plan de gobierno, tomando en consideración estos puntos que son fundamentales, la falta de seguridad que estamos viendo que hay en este país y sobre todo la certeza del castigo, porque sería una forma eficiente de reducir la corrupción. Y otro elemento que es importante contra la corrupción es el rezago que ahí tenemos en la educación. ¿Cómo van a ser estos candidatos en forma seria, no vendiéndonos a nosotros ilusiones irrealizables para lograr el que se dé un cambio en esta retorcida situación que estamos viendo nosotros en el país? Hay que lograr que se conozcan las planillas del gobierno y levantar el velo de las partidas discrecionales, que es un dinero que nadie sabe dónde va a parar, cómo se maneja, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, castigar en serio a quienes robaron o se prestaron para los sobornos, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado también, porque la empresa privada jugó un rol importante de representante de la empresa privada, porque como ustedes saben muy bien, para que la corrupción se dé, tiene que haber dos jugadores, no uno solo. Entonces, nosotros esperamos que dentro de las propuestas de los candidatos deben explicarnos a todos cómo van a hacer para cambiar con esta lacra que ha venido arrastrando la clase política y la clase empresarial también, para ver cómo hay una purificación del ambiente para realmente atacar, pues como dije, la corrupción y la impunidad. Todas estas son inquietudes que la gente seria y decente, que somos la mayoría, estamos esperando, pero más que todo, cómo van a garantizar los candidatos el manejo transparente y cristalino del uso de los dineros del Estado y si se van a atrever a castigar a los corruptos independientemente que sean miembros de sus propios partidos. Porque aquí la idea no es que un partido llegue al poder para cubrir los actos de corrupción de sus cercanos colaboradores o copartidarios. Yo creo que deben, más que prometer combate a la corrupción, a la impunidad, deben sobre todo explicar cuál sería el mecanismo, porque entre otras cosas hay otro riesgo, otro peligro, que es la narcopolítica que está diezmando a las autoridades en otras naciones, en otros países, como México, por ejemplo. La narcopolítica se ha convertido casi que no una piedra, sino una roca en el zapato en México, ¿no? Entonces, yo creo que en esta etapa democrática hemos sabido, en la etapa reciente, hay políticos que se les involucra con la narcopolítica. Diga, señor Murgas. Bueno, la corrupción es algo que está siempre presente en todas las actividades humanas. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo, Guillermo, porque la democracia esté libre de actos
de corrupción. Nosotros hemos dado unos ejemplos increíbles, ¿no? Que en Panamá hemos democratizado el país con un sistema que puede ser perfecto, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque el sistema de representantes de corregimiento hace imposible que un partido pueda acaparar a más de 700 representantes de corregimiento. Los circuitos electorales, que yo creo que es una modalidad que se tiene que cambiar. Nosotros teníamos las elecciones provinciales y ahora tenemos las circuitales. Entonces, eso yo creo que puede ser una ventana, porque la provincia es la tradición de la república. Y entonces la hemos cambiado por el circuito electoral, y eso yo creo que no está funcionando del todo bien. Ok, bueno, amigos, de un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Gracias, señor Murgas. Amigos, bueno, invitamos al ahora candidato presidencial del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. Qué raro que no se ha conectado todavía para platicar con él, porque sí queríamos conocer de viva voz el hecho, y enhorabuena, que el señor Blandón fue confirmado como candidato presidencial por el Partido Panameñista. Logró el 45% del voto de los adherentes. José Blandón Figueroa. Esa fue una jornada ayer domingo que se dio, pero ya ayer a las 5:40 de la tarde, la Junta Nacional de Escrutinio del propio Partido Panameñista, acompañado también del testimonio de funcionarios del Tribunal Electoral, hicieron la llamada al señor Blandón para comunicarle o notificarle que un 42.5% de participación en su candidatura presidencial había sido ratificada su condición de candidato presidencial por este importante partido, uno de los partidos tradicionales de este país que han sido gobierno. Entonces, el tema aquí es que más de 100,000 panameñistas pues, salieron a votar. Así que enhorabuena por el señor Blandón. Se habla de que hasta el día de ayer se han registrado 114,481 votos, de los cuales 12,683 fueron votos en blanco, eso es un 11%, y 1,834 votos nulos, que representa el 1.60%. Pero eso se ve eclipsado por el alto nivel de participación, que se habla que fue un 45.78%, este proceso interno de las primarias del Partido Panameñista. Dentro de los hechos que se suscitaron durante esta jornada del día de ayer, están las palabras que dijo el señor Blandón. Él dijo: me da igual si inhabilitan o no a Ricardo Martinelli, si corre le vamos a ganar, dijo el señor Blandón. Por su parte, la expresidenta de la República y viuda del expresidente Arnulfo Arias Madrid, que es la inspiración del Partido Panameñista, el hombre, el panameñismo es Arnulfo Arias. La señora Moscoso dijo que ya estaba de acuerdo en que se hiciera alianza con cualquier candidato, menos con el Partido Popular. Ella dice que no está de acuerdo que el panameñismo vaya en alianza
con el Partido Popular. Lo dijo de una forma dramáticamente dura, muy fuerte, la expresión de la expresidenta Moscoso, que después de mucho tiempo aparece pues ya dentro del partido del cual, repito, ella es parte de esa historia al haber sido escogida como la primera mujer que llegó al solio presidencial como presidenta de la República. Ellos están dispuestos a negociar alianzas, esa es la pregunta del millón, porque se está hablando que ellos, el Partido Panameñista, es probable que vaya de la mano con el Partido Cambio Democrático y también con el partido del abogado, ¿cómo se llama? Rubén, su Toto Álvarez. comprovinciano. ¿Ah? Toto Álvarez. El señor José Alberto Álvarez. Sí. Se está hablando pues de esa posible alianza. Ahora, pero Mireya, el problema radica, a mi juicio, cuando se habla de alianzas, todo marcha bien. Toda la preparación del matrimonio, los invitados, los trajes elegantes, la fiesta, todo marcha muy bien. Hasta que hay que definir quién va a la cabeza. No lo digo en este caso nada más. Siempre ha sido óbice en muchas ocasiones de ver quién dentro de estos partidos adelgaza su ego y logra decir, ¿sabe qué? La verdad es que yo, como dicen vernacularmente, ¿no? O coloquialmente, me bajo para cederle la cabeza de la alianza a fulano o a sultano. Entonces hasta ahí el partido marcha bien, el juego está bien, pero en el momento de las alianzas, para aquellos que juegan dominó, el juego se tranca. Entonces yo creo que habría que ver en ese sentido si esa alianza se materializa. Sería interesante realmente, me llama mucho la atención esa posibilidad. Diga, señor Murgas. Bueno, lo que yo creo que Mireya Moscoso también hizo referencia a que no se buscara una alianza con el PRD. Creo que fue lo mencionó también. Ok. Ella mencionó también al PRD. Digo, Sí. Ok. No, está Porque bien. podría existir la posibilidad, ¿no? Bueno, todo en política, a ver, en Panamá hemos sido testigos de relaciones antinatura, relaciones antinatura total y absolutamente de enemigos tradicionales, históricos, que después han entrado en alianza para lograr el poder. Aquí el nombre del juego es uno y nada más. Vamos a llegar al poder y después arreglamos. Después que estamos viviendo bajo el mismo techo, vamos a definir cuáles son las reglas del juego aquí en casa. Cuando digo en casa, ahora, en gobierno, ¿no? Dígase, Murgas. Con el sistema actual de partidos políticos, es casi imposible que un partido gane sin alianza con el actual sistema. Entonces, inclusive el PRD, que es el partido más grande, con casi 800,000 adherentes, no ha podido gobernar solo. Ha tenido, las veces que ha llegado al poder, ha tenido que aliarse. Bueno, no, yo creo, señor Murgas, Guillermo, yo creo que las alianzas son saludables. Yo creo que las alianzas son saludables, siempre y cuando logre, como dije, cada una de las partes adelgazar el ego. Claro. Porque entonces entra en juego, bueno, yo tengo tanto, tú tienes tanto, y viene entonces el choque de intereses. Eso es una realidad irrefutable. Dentro de las cosas que ocurrió, de lo que se dio ayer en estas primarias del Partido Panameñista, es que él ha propuesto, el señor Blandón,
reducir el número de diputados de la Asamblea Nacional de 71 a no más de 50, o sea, hasta 50. Estamos hablando 21 menos, por lo menos. Y eso es interesante porque eso es una tendencia que lo dijimos en las notas internacionales, que están utilizando muchos candidatos presidenciales e incluso algunos que son gobierno. La reducción de una asamblea en exceso, copada por el número, un país muy pequeño como este, 71 diputados, es una aberración, en opinión de no pocos especialistas en política. Entonces, el señor Blandón, con una visión bastante clara, se suma pues a esa situación. Yo no sé usted cómo la ve, señor Mugar, lo que él dijo, no únicamente lo de los diputados, sino que estas reuniones que ha sostenido supuestamente él con Cambio Democrático y con el Partido País, pues hay una situación real y es que se han reservado varios cargos en el Partido Panameñista y voy a describirlo con muchísimo gusto. Por ejemplo, en total se han reservado 226 cargos en el partido del doctor Arnulfo Arias. Y me explico. Hasta el momento hay 21 para candidatos a diputados reservados. 21 escaños para futuros diputados están en juego. Para candidatos a representantes de corregimiento también hay, creo que son 29. Hay para alcaldes y 176 para representantes de corregimiento. ¿Usted qué dice, señor Murga, sobre ese tipo de posibilidad? Bueno, es que el sistema se ha hecho a prueba de alianzas. O sea, si tú vas a una elección y la elección va sin alianza, tú tienes derecho a postular a una cantidad impresionante, más de 700 representantes de corregimiento. Empezaron con 505, ahora ya van casi llegando a 800. Sí, pero el tema aquí es que ha sido objeto de cuestionamiento en muchos casos, en varios partidos. Primero, eso me parece antidemocrático. ¿Por qué tienen que reservar para negociar? Creo que todo miembro de un partido político tiene derecho a aspirar y claro, no que le pongan cortapisas. Usted no puede porque aquí esto lo tenemos reservado. A mí me parece que es antidemocrático porque, reitero, a mi juicio... y es un castigo para los miembros de un partido. Sí, no, es una forma también de sacarlos de carrera, hombre. Y yo creo que este tipo de prácticas tampoco ha servido de mucho porque volvemos al punto donde priman los intereses más que el sentido común. Prima el hecho de ver cómo llegamos al poder, no importa lo que sea, la artimaña que haya que usar, el truco que haya que usar. Entonces eso ha traído consecuencias realmente nefastas. Y este tipo de alianzas que se hacen también, como llamo yo, que son alianzas antinatura, porque son a veces enemigos que, si bien es cierto que hasta ese momento no son irreconciliables, pues hacen un acuerdo nada más para llegar al poder, con el propósito de resolver los problemas ya cuando están en el poder. Y cuando están en el poder, en un sistema presidencialista como este, el que queda a la cabeza como presidente de la República es el que define y decide qué va y qué no va. Entonces, allí en esa división de los panes, para usar un término, es donde viene el problema. Tenemos un corte comercial. En este caso, reitero, se está visualizando una polarización que se pueda crear en este país, porque hay jugadores que generan mucho ruido en la política y es muy saludable que los candidatos pues lleguen con propuestas, no ser simplemente pues prometedores muchas veces de situaciones que son irreales, que son como espejismos, ¿no? Le crean al votante un espejismo que es irrealizable. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, cambiando el tema, hay una situación que se ha presentado a raíz de la desaparición, el robo
de varios miles de dosis de fentanilo. Y se llegó después a señalar que se había presentado una sanción, una multa de $1.000 al director médico del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social. Esta multa de $1.000 fue por las irregularidades que fueron detectadas en el manejo del fentanilo en este centro hospitalario. Resulta ser que el fentanilo es en este momento una de las drogas que tiene mayor impacto negativo en la vida de miles de personas, no únicamente en los Estados Unidos, sino en muchos países. Crea una condición, una droga poderosísima. Entonces, lo que se está hablando es que hay irregularidades en la farmacia este complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Esto lograron detectarlo cuando se practicó una serie de auditorías sobre el Departamento de Sustancias Controladas, es lo que se está hablando, ¿no? Entonces, la propia directora nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau, dijo que los argumentos que fueron presentados por la dirección médica del complejo hospitalario serán conocidos una vez se resuelve un recurso que tendrá una duración de 30 días que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, lo peligroso de esto es que probablemente esto quede en la nada, porque es una multa de $1.000 lo que se le ha impuesto a este director médico. Entonces, la sanción debe considerar el impacto negativo que tuvo esto en la salud de muchos panameños. Si esto se convirtió en un negocio para algunos cuantos, porque este fentanilo no salió de gratis. La manera como fue detectado no fue producto de una investigación seria, fue porque alguien encontró en uno de los hospitales un maletín con fentanilo. Entonces, hay que ver realmente el grado de negligencia, si es que hubo, para efectos de la gravedad que implica esto, ¿no? Entonces, las sustancias controladas deben ser autorizadas por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Entonces, lo propio aquí es que la explicación sea diáfana, sea transparente, porque no es cualquier cosa, porque se encontraron 3.464 recetas de fentanilo, de las cuales 5.333 fueron evaluadas en el centro hospitalario y dice que no cumplían con los requisitos generales que establece la norma. Entonces fueron suplidas los bancos de medicamentos que están controlados y fueron bajándose de los registros de inventario de la farmacia. Entonces esto es un delito muy serio, una falta muy grave, porque hay un artículo que dice que es el artículo 88 del decreto ejecutivo 183, que manifiesta de manera muy clara la información que debe ser completada en su totalidad por el profesional médico en la receta de medicamento controlado. Esta es una oportunidad para que se investigue no únicamente qué ocurrió ahí, sino que se castigue muy en serio, porque esta es una droga que en los Estados Unidos de América y otros países está muy cotizada. Ese es un gran negocio, están 20.000 y tantas dosis de fentanilo en el mercado, deben tener un valor de varios miles de dólares. Entonces, lo grave de esto es que hay recetas que tenían dudosas circunstancias. Hay técnicos que encontraron que los registros de fentanilo no se habían realizado de una forma eficiente, de acuerdo a la norma vigente, entre otras cosas. Entonces, cuando se habla que fueron mal manejadas, la forma como desaparecieron, habla de una anomalía mayor que a mi juicio no debe quedar ni en el olvido, ni tampoco sin castigo ejemplar,
porque eso además nos desprestigia. Esa fue una noticia que circuló fuera de nuestro país, en el extranjero, salió en varios medios, y esa es otra mancha más para el tigre, ¿no? Como se dice, y nunca es para bien, lamentablemente, las noticias en ese sentido, que a veces salen en los medios internacionales y pretender echarle el muerto a que hay una campaña contra Panamá. No, esto es un hecho real. Se perdieron, desaparecieron estas dosis de fentanilo, que es criminal ese hecho en un centro hospitalario como el que mencioné. Entonces, haber hecho recetas ilegales no puede quedar en la nada. Entonces, solicito a las autoridades que pongan mano dura, porque lo que se dio fue, ustedes recordarán, y es importante, fue el jefe de seguridad de la Caja de Seguro Social que hizo público en el año 2022, en noviembre, que se había dado esta denuncia, ¿no? Porque dice que un anestesiólogo dejó un estuche plástico de color negro con tapa transparente, y que en su interior había varias ampollas de esta droga fentanilo. Yo creo que es necesario que se den un tipo de regulaciones mucho más severas, estrictas, que garanticen el uso de estos medicamentos, ¿no? Con los debidos controles y con las regulaciones que emanan de los tratados internacionales, porque en el manejo de este tipo de drogas hay que ver ese tema, ¿no? Entonces, estos fármacos controlados, como por ejemplo el fentanilo, que son aprobados para el tratamiento de dolores fuertes, de dolores extremos, producto de, por ejemplo, los pacientes de cáncer, con cáncer avanzado. Entonces, es un hecho ya comprobado que la potencia del fentanilo es 50 veces mayor que la heroína. Imagínense ustedes, 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces mayor que la morfina. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Entonces esto, el fentanilo, se receta como, por ejemplo, mediante pastillas para chupar, pero lo peligroso de esto es que esta droga se pueda desviar para el consumo aquí en Panamá localmente, y sería una tragedia, que así como está ocurriendo en los Estados Unidos, donde hay un consumo de fentanilo escandaloso, inmortal, que aquí en Panamá vaya a crearse el vicio de los consumidores de esta droga. Entonces, hay muchísimas vidas que se han perdido en los Estados Unidos por parte del fentanilo, donde se está hablando incluso que es fabricado de manera ilegal, ¿no? Y se está realizando su comercialización para lograr resultados o efectos bastante parecidos a la heroína, a la cocaína, porque se combina, y esto se hace, para que sepan, sin el conocimiento del consumidor o del usuario, lo cual utilizan estas personas para aumentar su condición de euforia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ojalá que esta sanción al director médico de la Caja de Seguro Social por esta falla que se dio con el fentanilo en la farmacia del complejo hospitalario, no puede nada más quedar el director médico. Tiene que haber también otros funcionarios involucrados, y reitero que se han infringido disposiciones muy importantes en el manejo de productos que son denominados como sustancias controladas. Entonces, hay que buscar no únicamente la parte superficial, sino en el fondo
qué realmente es lo que ha ocurrido con el fentanilo, porque si no se le pone un coto ya a este momento y a esta hora. Y como siempre, tiene que haber un escándalo para que se conozcan este tipo de irregularidades. Entonces, hay que ver el tema de la prescripción médica en cuanto a la aplicación de los medicamentos, ¿no? Yo diría que hay que afinar más los procedimientos de las sustancias controladas en los hospitales, en particular en la caja de seguro social, porque imagínense ustedes, por una falta leve son $100, hasta 500, por ejemplo, ¿no? Y hay otra que es de 500 a 1000. Y cuando se habla de que la falta es gravísima, estamos hablando de entre $1000 y $5000. Eso es una carcajada para lo que representa la distribución, venta y negocio del fentanilo en el mercado local o internacional. Entonces, hay que a mi juicio, aprovechar esta coyuntura para hacer mucho más duros, no únicamente los controles, sino la rigurosidad con que se castigue a los culpables. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.